Hola, buenos días. ¿Cómo están? Ya. Entonces ahora vamos a ver características eh, más específicas de las excavadoras hidráulicas, O sea, de aquellas excavadoras que las fuerzas las generan no cables, sino cilindros hidráulicos, ¿ya? Un equipo más moderno. La primera excavadora hidráulica eh, se fabricó en Alemania en los años 50, o sea, post Segunda Guerra Mundial. Y se utilizó básicamente para abrir zanjas, apertura de zanjas. Las zanjas típicas que se realizan con estos equipos son, por ejemplo, para colocar tubos de alcantarillado o para hacer canaletas para canales, ¿ya? Estas máquinas constataban en su origen de un chasis con dos ejes, provistos de neumáticos, ¿ya? Muy parecida a las actuales, pero en vez de tener orugas, tenían neumáticos. Tenían un eje de giro donde estaba la cabina del operador arriba y abajo la estructura, ¿cierto?, donde van los neumáticos. Entonces un eje de giro y la superestructura donde iban colocados el motor diésel, las bombas hidráulicas y el anclaje de la pluma. La idea era tratar de reproducir los movimientos que hacía la excavadora de cables, ¿ya? Pero esta vez con energía hidráulica. En aquella época se construyeron tres clases de equipos, uno retro y dos frontales. Hoy en día básicamente existe la retro y la frontal. La frontal, ¿cierto?, es cuando el balde se aleja, al excavar se aleja del operador. En cambio la retro es el equipo donde el balde se acerca al operador cuando excava. El equipo retro era accionado por dos cilindros hidráulicos y el ángulo del balde con el brazo era variable. Entonces el equipo retro era accionado por dos cilindros hidráulicos y el ángulo de la cuchara o el balde con el brazo era variable manualmente. El ángulo de la cuchara con el brazo era variable manualmente. Los equipos frontales disponían de unas bielas ajustables que formaban un paralelogramo. Los equipos frontales disponían de unas bielas ajustables que formaban un paralelogramo deformable. Este tipo de máquina alcanzó una gran aceptación en el mercado y en los años 60 ya se disponía en el mercado de unidades de hasta 14 toneladas sobre ruedas y 44 toneladas sobre orugas. Entonces en los años 60 ya se disponía en el mercado de unidades de 14 toneladas sobre ruedas y 44 toneladas sobre orugas. Desde la década del 70 hasta nuestros días, en los movimientos de tierras, en obras públicas y en minería, los cargadores frontales y las excavadoras hidráulicas han ido sustituyendo a las excavadoras de cable. Entonces, los cargadores frontales y las excavadoras hidráulicas han ido sustituyendo a las excavadoras de cables, dejándolas relegadas al sector de grandes explotaciones mineras.
Esta tendencia a la baja se vio acrecentada en los años 80 debido a la evolución y desarrollo de las excavadoras hidráulicas. Las excavadoras hidráulicas constituyen en la actualidad, tras haber alcanzado su madurez, un equipo alternativo de excavación y carga, tanto en las explotaciones mineras como en las obras civiles o obras públicas. Generalmente nosotros estamos viendo estos equipos, ¿cierto?, en obras públicas o obras civiles. Al mismo tiempo que los modelos más pequeños son unas máquinas auxiliares insustituibles para la apertura de zanjas. Al mismo tiempo que los equipos más pequeños son unas máquinas auxiliares insustituibles para la apertura de zanjas y cimentaciones, demoliciones de estructuras, etc. O sea, estos equipos son muy versátiles. Hoy en día se utilizan como máquinas auxiliares para la apertura de zanjas, para hacer fundaciones de edificios o construcciones, demolición de estructuras, etc. Voy a dibujar, mostrarles la imagen que aparece en este libro, Carga y Transporte a Cielo Abierto, ¿cierto?, del Instituto Tecnológico Minero de España. Esa fue la primera. Esa era la estructura de la primera, en los años 50. Construcción alemana. Básicamente tenemos dos tipos de unidades, ¿ya? Las frontales y las retro. La diferencia de diseño entre estas unidades se centra en el sentido del movimiento de los baldes, como les había dicho, ¿cierto? Una excava con el balde hacia afuera y la otra excava con el balde hacia adentro. La frontal es hacia afuera y la retro es hacia adentro. Y también en la geometría de los equipos de trabajo. Normalmente los fabricantes las ofrecen en las dos versiones, tanto frontales como retro. Hoy en día existen muchas marcas. Está JCB, está Hyundai, Daewoo. Hay muchas marcas. Equipos más chicos, Komatsu, CAT. Durante la operación de los diseños difieren fundamentalmente en la acción de excavación y perfil de trabajo. Durante la operación, los dos diseños difieren fundamentalmente en la acción de excavación y perfil de trabajo. Las unidades más habituales tienen las siguientes características, ¿ya? Las unidades más habituales tienen las siguientes características. Dentro de las excavadoras retros, tenemos las siguientes capacidades, que van de 2 hasta 25 metros cúbicos, ¿ya? Esas son las características más generales de las retros. Capacidades que van de 2 a 25 metros cúbicos de balde. Potencias desde 300 HP hasta 2400 HP. Potencia desde 300 HP a 2400 HP. Peso de los equipos, de 50 a 425 toneladas. De 50 a 425 toneladas. Las características más usuales en las excavadoras frontales son semejantes a las anteriores, son capacidades que van de 2 a 30 metros cúbicos. De 2 a 30 metros cúbicos de balde. Potencias que van de 300 HP a 2400 HP. Y pesos en servicio, o sea, el peso del equipo va de 52 toneladas a 425 toneladas.
Ahora vamos a ver las características básicas y de diseño de estos equipos. Características básicas y de diseño de estos equipos. Las principales características de las excavadoras hidráulicas son las siguientes. Diseños compactos y pesos relativamente reducidos en relación a la capacidad de los baldes. Diseños compactos y pesos relativamente reducidos en relación a la capacidad de los baldes. Gran movilidad y flexibilidad en la operación, especialmente en la versión diésel, con velocidad de desplazamiento de hasta 2,4 km por hora. Con velocidad de desplazamiento de hasta 2,4 km por hora. Elevada luz del chasis inferior. O sea, hay un espacio importante entre el piso y la parte baja del chasis. Elevada luz del chasis inferior sobre el suelo, del orden de 0,5 a 1 metro. Del orden de 0,5 a 1 metro. Lo que facilita sus desplazamientos sobre terrenos poco compactos, ¿cierto? O de baja capacidad portante y con malas condiciones. Reducidas presiones específicas sobre el terreno. Como se reparte, ¿cierto?, el peso a través de la oruga, ¿ah? No daño tanto el piso y no se entierran. Eso significa reducidas presiones específicas sobre el terreno que varían de 0,09 a 0,2 megapascal. Esa es la presión que ejerzan sobre el piso. Excelente posicionamiento de las máquinas gracias al accionamiento independiente de las orugas. Cada oruga funciona independientemente, entonces me puedo girar y acomodarme de mejor forma. Cuando yo muevo la oruga izquierda, ¿cierto? Muevo la oruga izquierda, voy a girar hacia la derecha. Cuando muevo la oruga derecha y la otra la dejo fija, voy a girar hacia la izquierda. Entonces, excelente posicionamiento de las máquinas gracias al accionamiento independiente de las orugas. Capacidad para remontar pendientes de hasta el 80%. Y posibilidad de realizar la operación continuada en pendientes del 60%. Eso no se logra con un equipo, con una excavadora de cable, ¿ya? Ya con un 20% pendiente, una excavadora de cable no puede trabajar, en cambio esta puede trabajar sin problema en una pendiente de 60%. Velocidades de rotación elevadas, de 2,5 a 5 revoluciones por minuto. Velocidades de rotación elevadas de 2,5 a 5 revoluciones por minuto, o RPM, y por consiguiente ciclos de carga pequeños. Fuerzas de penetración y de excavación elevadas. Fuerzas de penetración y excavación elevadas, permitiendo el arranque directo de materiales compactos y un mejor comportamiento que las excavadoras de cables ante la presencia de pliegues en el suelo. Entonces, un mejor comportamiento que las excavadoras de cables ante la presencia de pliegues en el suelo. Le voy a mostrar dos esquemas comunes, uno para el equipo frontal, cómo trabaja cargando camiones, y otro para el equipo retro, cargando camiones, ¿ya? Cargando camiones. Eso sería para el equipo frontal. ¿Cuál es la forma típica en que carga los camiones? Ahora para la forma retro,
Ese es para el equipo retro. Entonces teníamos fuerzas de penetración y de excavación elevadas, permitiendo el arranque directo de materiales compactos. Después, versatilidad para orientar el balde en la frente. Versatilidad para orientar el balde en la frente, por lo que son muy adecuadas para efectuar una explotación selectiva. Lo que no se logra, ¿cierto?, con la excavadora de cable. Versatilidad para orientar el balde en la frente de excavación, por lo que son muy adecuadas para efectuar una explotación selectiva del material o mineral. Otra característica básica y de diseño de estos equipos son buena penetración y factor de llenado del balde, mejor que el del factor de llenado de la excavadora de cable. Buena penetración y factor de llenado del balde, debido a la continua evolución del diseño de estos. Ha ido evolucionando, ¿cierto?, el diseño de los baldes, lo que permite que tengan una excelente penetración y factor de llenado. Reducción de los daños causados en la caja de los volquetes. Reducción de los daños causados en la tolva de los volquetes, por el mayor control en la descarga de los baldes. O sea, es más fácil controlar la descarga de los baldes con estos equipos que con una excavadora de cable. Reducción de los daños causados en la tolva de los volquetes, por el mayor control de la descarga de los baldes, alcanzando una buena distribución y reparto del material. Alcanzando una buena distribución y reparto del material. En general, estos equipos exigen poco espacio para operar, constituyendo el equipo ideal en la excavación de trinchera de carreteras, zanjas, fondos de cortas, alimentación de equipos móviles. Exigen poco espacio para operar, constituyendo el equipo ideal en la excavación en trinchera, en carreteras, fondos de cortas, alimentación de equipos móviles, etc. Otra característica básica de diseño: menor necesidad de empleo de máquinas auxiliares en el rajo si se compara con la excavadora de cables. Menor necesidad de empleo de máquinas auxiliares en el rajo si se compara con la excavadora de cables. O sea, un equipo más maniobrable y versátil que la excavadora de cables. No necesitan tanto el uso de cargadores frontales o bulldozers para acomodar el material. Moderado consumo de energía debido a la pequeña potencia relativa instalada y al grado de eficiencia alcanzado. Entonces, en relación a su tamaño, consume menos energía que una excavadora de cable. Moderado consumo de energía debido a la pequeña potencia relativa instalada y al grado de eficiencia alcanzado. Vida útil media de 25.000 a 35.000 horas, por lo que su uso resulta muy atractivo en proyectos mineros de tipo medio y pequeño. Lo que les decía antes, ¿cierto? Cuando estamos pensando en proyectos mineros de 10 años o más, el equipo ideal, ¿cierto?, si estamos hablando de una explotación a cielo abierto de una envergadura importante, es la excavadora de cable. Pero si estamos hablando de proyectos mineros a cielo abierto con envergaduras semejantes o menores y con una duración máxima de 10 años, el equipo ideal sería una excavadora hidráulica. Entonces, repito la información: vida útil media de 25.000 a 35.000 horas, por lo que su uso resulta muy atractivo en proyectos mineros de tipo medio y pequeño. Costos de operación e inversión medios. Costos de operación e inversión medios. Facilidad de desplazamiento
facilidad de desplazamiento e instalación en obra, por lo que es adecuada en el sector de movimiento de tierras. Las partes principales de una excavadora hidráulica se pueden agrupar de la siguiente manera. Número 1, chasis y tren de rodaje. Chasis y tren de rodaje. Número 2, superestructura, planta motriz y sistema hidráulico. Superestructura, planta motriz y sistema hidráulico. Y número 3, equipo de trabajo. Y número 3, equipo de trabajo. El equipo de trabajo, ¿cierto?, es básicamente la pluma, el brazo y el balde. La pluma, el brazo y el balde es el equipo de trabajo. Les voy a mostrar una figura donde se pueden ver los componentes principales de estos equipos, ¿ya? Vamos a ver características más específicas ahora. Ya vimos las características básicas y de diseño de estos equipos. Chasis y tren de rodaje. Respecto al chasis, podemos decir lo siguiente. El chasis tiene una misión, o por misión, transmitir las cargas de la superestructura al tren de rodaje. El chasis tiene por misión transmitir las cargas de la superestructura al tren de rodaje. Los chasis para trenes de rodaje, ¿cierto?, de orugas, están constituidos por una estructura en forma de H, que aloja en su parte central la corona de giro, y va apoyada y anclada en los carros de orugas. Este chasis es muy semejante a los equipos, a los chasis que utilizan las excavadoras de cable, ¿ya? Entonces los chasis para trenes de rodaje de orugas están constituidos por una estructura en forma de H, que aloja en su parte central la corona de giro y va apoyada y anclada en los carros de orugas. Voy a mostrarle una figura donde tiene, se ve claramente cómo es la forma. Es el chasis, ¿ya? La corona de giro se ve en el centro y las partes más largas son donde van las orugas. Entonces, sobre ese chasis va montada la superestructura, ¿cierto? Las ventajas del chasis de orugas sobre el de neumáticos son las siguientes. Las ventajas del chasis de orugas sobre el de neumáticos son las siguientes. Mayor tracción sobre el suelo. Mayor tracción sobre el suelo. No es lo mismo 4 puntos de giro, ¿cierto?, que todos los puntos de giro, ¿cierto?, que generan las orugas. Entonces tiene mayor tracción sobre el suelo. Menor presión sobre el terreno. La presión se reparte, ¿cierto?, en dos superficies que constituyen la oruga. En cambio, en un equipo que tiene neumáticos, solamente el apoyo sería en 4 puntos. Por lo tanto, es más posible que tienda a patinar si el suelo está en malas condiciones, o si incluso se puede enterrar. Mayor estabilidad. Tiene mayor estabilidad el equipo sobre orugas. Menor radio de giro. Menor radio de giro. ¿Se acuerdan que moviendo una oruga, yo muevo el equipo? Si muevo la oruga derecha, hacia adelante, ¿cierto?, voy a girar hacia la izquierda. Si muevo la izquierda hacia adelante, voy a girar hacia la derecha. Entonces eso me da un menor radio de giro. Los chasis sobre neumáticos disponen de estabilizadores. Los chasis sobre neumáticos disponen de estabilizadores que aportan lo siguiente. Esos estabilizadores son los que se apoyan en el piso. Rigidez al conjunto, no dependiendo de la flexibilidad del neumático. Entonces, los chasis sobre neumáticos disponen de estabilizadores que se bajan, excepto cuando voy a empezar a trabajar. Se apoyan en el piso. Entonces, eso permite que
aporten rigidez al conjunto, no dependiendo de la flexibilidad del neumático. Me entrega mayor estabilidad, ¿cierto?, en el trabajo. También me entrega absorción por parte del chasis de esfuerzos y sacudidas. Absorción por parte del chasis de esfuerzos y sacudidas. Supresión de esfuerzos por fatiga sobre los ejes y frenos. Supresión de esfuerzos de fatiga sobre los ejes y frenos. ¿Por qué? Porque tengo estabilizadores que están apoyados en el piso. Generalmente son 4, 2 adelante y 2 atrás. Nivelación del equipo en terrenos irregulares. Nivela el equipo, ¿cierto?, en terrenos irregulares donde tengo que trabajar. A veces los dos estabilizadores de un eje están situados por una hoja de bulldozer que cumple la misma misión. Entonces, a veces los dos estabilizadores de un eje están sustituidos por una hoja de bulldozer que cumple la misma función. Esa hoja que permite empujar el material de los bulldozers. Entonces, en vez de tener dos estabilizadores en la parte delantera, a veces va esa hoja tipo bulldozer. La superestructura de la excavadora hidráulica puede montarse sobre otros tipos de chasis, según los requerimientos del trabajo, como en el caso del dragado, por ejemplo, ¿ya? Entonces, a veces cuando utilizamos estos equipos para dragar fondos de lago, fondos de laguna, se puede montar la superestructura sobre otro tipo de chasis, que no sea ni de orugas ni de neumático. Por ejemplo, solamente un eje rotatorio sobre el piso. Veamos las características del tren de rodaje ahora, de estos equipos, tren de rodaje. El sistema de traslación responde a 3 funciones básicas. 1. Constituye una plataforma de trabajo estable. Constituye una plataforma de trabajo estable. 2. Soporta los movimientos de la máquina, permitiéndola girar durante la traslación. Soporta los movimientos de la máquina, permitiéndola girar durante la traslación. Todo esto son características del tren de rodaje. 3. Aporta al conjunto movilidad y capacidad para remontar pendientes. Aporta al conjunto movilidad y capacidad para remontar pendientes. Entonces sabemos que los trenes de rodaje existentes son los de orugas y los de neumáticos, ¿cierto? Los de orugas y los de neumáticos. Veamos las características principales del sistema sobre orugas. El tren de rodaje está formado por los siguientes componentes, en el caso de el sistema sobre orugas. Letra A, cadenas de zapatas, ¿cierto?, ensambladas por bulones y casquillos sellados. Cadenas de zapatas ensambladas por bulones y casquillos sellados. 2. O B, tensores de cadena. C, rodillos guía. D, ruedas guía. Llamadas también idler en inglés, idler. Y letra E, rueda motriz o tumbler. Entonces tenemos la rueda motriz generalmente atrás, la rueda guía generalmente adelante, y los rodillos que permiten el movimiento de la oruga, que son los rodillos guía, Entonces tenemos la rueda motriz atrás, la rueda guía adelante, y los rodillos guía. Voy a mostrar un esquema donde hay una cadena de orugas abierta, ¿ya? Ese era el tren de rodaje sobre orugas.
Otras características del tren de rodaje sobre orugas es que existen tres tipos básicos de orugas. Existen tres tipos básicos sobre orugas. El equipo estándar, el equipo de baja presión y los reforzados. Entonces existen tres tipos básicos de orugas. Tres tipos básicos de orugas. El estándar, estamos hablando de la oruga solamente. El de baja presión y los reforzados. Todo eso va a depender de las condiciones del suelo, ¿cierto? De la capacidad portante del suelo. La selección del tipo de rodaje debe hacerse en función de dos grupos de factores: condiciones del trabajo a realizar y condiciones del terreno sobre el que se apoya el equipo. Entonces, eso me va a permitir elegir las orugas que se requieren. Entonces, la selección del tipo de rodaje debe hacerse en función de dos grupos de factores: condiciones del trabajo a realizar y condiciones del terreno sobre el que se apoya el equipo. El ancho de las zapatas, también llamadas tejas, el ancho de las zapatas o tejas, como regla general, debe ser lo más estrecho posible para conservar al máximo las cadenas y otros componentes del rodaje. Entre más anchos son, se genera más esfuerzo, ¿cierto? En el anclaje que hay entre las zapatas. Por eso dice que tienen que elegirse lo más estrecho posible. Existen varios tipos de zapatas para adaptarse a las distintas condiciones de trabajo. La zapata de 2 garras profundas está indicada para las unidades frontales. La zapata de 2 garras profundas está indicada para las unidades frontales, ya que tienen que soportar las grandes fuerzas de empuje de estas máquinas. La zapata de 3 garras proporciona menos presión al terreno y se usa normalmente en los equipos retro. Entonces la zapata de 3 garras proporciona menos presión al terreno y se usan normalmente en los equipos retro. Voy a mostrar una figura, ¿cierto?, donde se ven los dos tipos de zapata que acabamos de nombrar. Les voy a pedir que me manden a través de un Word o una lista, ¿cierto? Una lista escrita en papel y le sacan una foto y me la envían a mi correo de los alumnos que están acá en clase, ¿ya? Porque no les he pedido la lista, así que se la estoy pidiendo ahora. Ya hasta el momento yo he visto máximo 18 participantes. Envíenme esa lista, por favor. ¿Ya? Se la voy a encargar a Millaray Plaza, por favor. ¿Ya? La presión transmitida al terreno se calcula mediante la siguiente expresión. La presión transmitida al terreno se calcula mediante la siguiente expresión. Hay una fórmula, ¿ya? Donde W es el peso en operación de la máquina, L la longitud entre las ruedas guía. La longitud entre las ruedas guía se refiere a la rueda motriz y la rueda guía. M la longitud de las orugas. Y N de nariz, anchura de las orugas. Entonces la fórmula para calcular la presión sobre el terreno es la que voy a mostrar a continuación. Esa es la fórmula para calcular la presión sobre el terreno. Ahí están los detalles, ¿cierto?, de lo que significa cada letra. W, M, N, L. En el tren de rodaje se deben estudiar y tener en cuenta tres factores. Ya cuando no esté Millaray Plaza, la lista me la hace la Ailina Estudillo, ¿ya? Por favor. Cuando no esté Millaray, por algún motivo, la lista me la hace Ailina Estudillo.
y me la envían a mi correo, marcelo.rojas@usm.cl. Entonces, en el tren de rodaje se deben estudiar y tener en cuenta 3 factores. Letra A, longitud de las orugas en contacto con el suelo y el ancho de las mismas, para proporcionar al conjunto flotabilidad. Estos son los 3 factores que tengo que tener en cuenta para estudiar el tren de rodaje, para entender el tren de rodaje. Letra A, longitud de las orugas en contacto con el suelo y la anchura de las mismas, para proporcionar al conjunto flotabilidad. ¿Qué significa flotabilidad? De que no sea tan, ¿cómo se dice? Tan agresivo la forma de movimiento al trabajar, ¿ya? Que sea más bien suave el movimiento que reciba el operador en la cabina. Letra B, ancho y longitud del tren. Ancho y longitud del tren de rodaje, así como posición relativa del mismo, para conseguir un reparto de masas adecuado que proporciona al conjunto estabilidad. Entonces, anchura y longitud del tren de rodaje, así como posición relativa del mismo, para conseguir un reparto de masas adecuado que proporcione al conjunto estabilidad. Estos son los factores que hay que tener en cuenta en el tren de rodaje. Y letra C, número y forma de las garras de las zapatas. Número y forma de las garras de las zapatas para conseguir la tracción óptima. Si es de 2 garras o de 3 garras, ¿ya? Cada cadena está equipada generalmente con un mecanismo de traslación independiente, constituido por un motor hidráulico de pistones axiales, un reductor planetario y un freno. Por eso se pueden mover de forma independiente, ¿cierto? Cada cadena está equipada generalmente con un mecanismo de traslación independiente, constituido por un motor hidráulico de pistones axiales, un reductor planetario y un freno. Cada cadena está equipada generalmente con un mecanismo de traslación independiente constituido por un motor hidráulico de pistones axiales y un reductor planetario y un freno. Ese reductor planetario en el fondo es como la caja de cambio, ya lo que permite aumentar o reducir las revoluciones por minuto. Está constituido por un conjunto de engranajes que permiten aumentar o disminuir las revoluciones por minuto, ¿cierto?, de la rueda motriz. Igual que la caja de cambio, ¿cierto?, que tienen los motores de auto, o la caja de cambio que tienen incluso las bicicletas. Las características de diseño más importantes son el esfuerzo de tracción, la pendiente máxima remontable por el equipo y la velocidad de desplazamiento. Las características de diseño más importantes son el esfuerzo de tracción, acuérdense que estamos hablando del tren de rodaje, el esfuerzo de tracción, la pendiente máxima remontable y la velocidad de desplazamiento. Hablamos de una fórmula, ¿cierto?, para calcular la presión transmitida al terreno. Y habían varias letras. L, longitud entre las ruedas guía. M, longitud de las orugas. N, el ancho de las orugas. Entonces ahora les voy a mostrar cómo se ven esas dimensiones desde el punto de vista de los equipos, ¿ya? Voy a mostrarles una imagen. Uy, ¿qué pasó? Ahí se ven las dimensiones, ¿cierto? M, N y L. No sé qué pasa.
Equipos sobre neumáticos ahora. Vimos los equipos sobre orugas. Veamos ahora el tren de rodaje sobre neumáticos. Las unidades con peso en operación inferior a 30 toneladas pueden montarse sobre neumáticos sin problema. O sea, en general, cuando estamos hablando de equipos pequeños, estos van montados sobre ruedas, como el caso de los equipos híbridos. No sé si lo ubican, que siempre andan por todos lados, que tienen por un lado la excavadora frontal o la excavadora retro, y por el otro lado tienen una excavadora tipo pala. ¿Ya? Esos son los equipos híbridos que siempre trabajan cerca de las ciudades. Por un lado tienen una excavadora retro y por el otro lado tienen un cargador frontal. Esos son los equipos híbridos. Entonces las unidades con peso en operación inferior a 30 toneladas pueden montarse con neumáticos sin problema, utilizándose estos equipos en los trabajos auxiliares debido a su gran movilidad. En el montaje sobre neumáticos se pueden utilizar tres tipos de transmisión: la transmisión mecánica, hidrostática, o sea hidráulica, y mixta. Entonces en el montaje sobre neumáticos se pueden utilizar tres tipos de transmisión: mecánica, hidráulica y mixta. Superestructura. ¿Cuáles son las características de la superestructura? La superestructura es un conjunto formado por dos vigas tipo cajón y un conjunto de módulos adosados que deben absorber los esfuerzos transmitidos por el equipo de trabajo. Entonces, estos esfuerzos transmitidos por el equipo de trabajo en la excavación y aceleración producida por el giro. Entonces, repito, la superestructura es un conjunto formado por dos vigas tipo cajón y un conjunto de módulos adosados que deben absorber los esfuerzos transmitidos por el equipo de trabajo. O sea, cuando estoy realizando la excavación, y la aceleración producida por el giro. Entonces, ¿quién absorbe esos esfuerzos? La superestructura. Repito, la superestructura es un conjunto formado por dos vigas tipo cajón y un conjunto de módulos adosados que deben absorber los esfuerzos transmitidos por el equipo de trabajo en la excavación y la aceleración producida por el giro, estando unida al chasis mediante la corona de giro. La corona de giro es el elemento de la excavadora que permite la rotación de la superestructura. ¿Ya? Entonces, para donde desee trabajar el operador, la corona de giro es la que permite el movimiento, ¿cierto?, de la parte superior o superestructura, en relación a las orugas, se refiere. Entonces tengo la infraestructura, donde están las orugas, y la superestructura. ¿Quién permite el giro? La corona de giro es el elemento de la excavadora que permite la rotación de la superestructura, con relación al chasis inferior que permanece fijo sobre el suelo. La corona de giro está formada por un cojinete, o sea, ¿cómo se llama esto? Rodamiento, un cojinete, un rodamiento. La corona de giro está formada por un cojinete o rodamientos de bolas, de rodillos o mixtos, que dispone de un dentado exterior o interior sobre el que actúa el piñón final del motor hidráulico. Entonces la corona de giro está formada por un cojinete o rodamiento de bolas, de rodillos o mixto, que dispone de un dentado que puede ser exterior o interior sobre el que actúa el piñón final del motor hidráulico. Voy a mostrar imágenes para que entiendan qué es lo que es la superestructura y cómo se ancla, ¿cierto?, el piñón a la corona de giro. Ese es el chasis, ¿cierto? Ahí se ve la unión entre el piñón, ¿cierto?, y la corona de giro. Y así es la corona de giro y con sus dientes. Entonces el piñón es el que permite, al anclarse a la corona de giro, el movimiento de la superestructura.
dependiendo para dónde quiero trabajar. Existen dos pistas de giro que están fijadas, una al chasis inferior y la otra a la superestructura. Existen dos pistas de giro que están fijadas, una al chasis inferior, donde está la oruga, ¿cierto? Y la otra a la superestructura. Cuando la corona lleva el dentado interior, la pista interior se fija al chasis. Cuando la corona lleva el dentado interior, la pista interior se fija al chasis inferior y la pista exterior a la superestructura. Y viceversa, en el caso de dentado exterior. Repito eso, porque parece un trabalengua. Cuando la corona lleva el dentado interior, la pista interior se fija al chasis inferior y la pista exterior a la superestructura. Y viceversa, en el caso de dentado exterior. El motor de giro transmite la potencia a través de un piñón, ¿cierto?, que actúa sobre la corona de giro, la imagen que les mostré. El motor de giro transmite la potencia a través de un piñón, ¿cierto?, que actúa sobre la corona de giro. En los modelos de más de 200 toneladas, este accionamiento es doble. En los modelos de más de 200 toneladas, este accionamiento es doble. O sea, gira no solamente el piñón, sino también la corona de giro. Eso es cuando el equipo son equipos de más de 200 toneladas. Sobre el bastidor de la superestructura se encuentran los siguientes elementos. Sobre el bastidor de la superestructura se encuentran los siguientes elementos. Unidad motriz, reductor, bombas, ¿cierto? Bombas hidráulicas, depósito de aceite hidráulico, depósito de combustible, radiador, enfriador del circuito hidráulico, distribuidores, motores y reductores de giro y la cabina. Todos estos son los elementos instalados sobre la superestructura. Repito, unidad motriz, reductor, bombas, depósito de aceite hidráulico, depósito de combustible, radiador, enfriador del circuito hidráulico, distribuidores, motores y reductores de giro y cabina. Voy a mostrar una imagen de eso. Es una vista de planta de la superestructura donde están cada una de sus partes que les acabo de nombrar, que están ahí en el listado. Entonces, todos esos son los elementos instalados sobre la superestructura, que es la parte que gira, ¿cierto? Porque la infraestructura es donde están las orugas. Accionamiento. Accionamiento. Las unidades más pequeñas, las excavadoras hidráulicas más pequeñas, y las que se emplean en movimiento de tierras, van accionadas por motores diésel, mientras que la progresiva aplicación de estas máquinas en explotaciones mineras han propiciado el empleo de unidades accionadas eléctricamente. ¿Ya? Entonces las unidades más pequeñas son diésel y las unidades más grandes que se utilizan en minería a cielo abierto son accionadas eléctricamente. ¿Cuáles son las ventajas de uno u otro sistema? Por ejemplo, las ventajas del accionamiento eléctrico son las siguientes. Las ventajas del accionamiento eléctrico son las siguientes, que son los equipos más grandes. Menor consumo de energía, o sea, 0,35 kilowatts por tonelada, frente a 0,1 litros por tonelada, referido a toneladas excavadas. Entonces tenemos menor consumo, es decir, 0,35 kilowatts por tonelada, frente a 0,1 kilowatts por tonelada referido a toneladas excavadas. Menor costo de mantenimiento y de repuestos. Menor costo de mantenimiento y repuestos.
menores tiempos muertos por repostado y cambios de aceite y filtros. Estamos viendo las ventajas de los equipos accionados eléctricamente. Menores tiempos muertos por repostado y cambios de aceite y filtros. Menores niveles de producción de ruido. Los motores eléctricos en general producen menos ruido. Por eso cuando hayan más autos eléctricos en las calles, seguramente van a haber más atropellos también, porque uno muchas veces cruza la calle sin mirar, pero sabe que no viene nada porque no hay ruido. Pero justamente los autos eléctricos no producen ruido, entonces va a ser un tema ese. Menores niveles de producción de ruido. Mayor seguridad y disponibilidad mecánica. Estamos hablando de los equipos de accionamiento eléctrico. Mayor seguridad y disponibilidad mecánica. Eliminación de la pérdida de potencia con la altura. Como no funcionan con motores diésel, que dependen del oxígeno que hay en el aire, ¿cierto? En la atmósfera, y sabemos, ¿cierto?, que a mayor altura tenemos menos disponibilidad de oxígeno por metro cúbico de aire. Como estáis trabajando con motores eléctricos, no va a haber una pérdida de potencia. Por eso dice eliminación de la pérdida de potencia debido a la altura geográfica. El mayor inconveniente del accionamiento eléctrico, sabemos que todo tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? El mayor inconveniente del accionamiento eléctrico tiene que ver con la reducción de la movilidad de la unidad. Tiene que ver con la reducción de la movilidad de este equipo. Para resolver este problema puede acudirse a un tambor enrollador de cable. Ya, acuérdense que estos equipos, si que son eléctricos, tienen que conectarse a un enchufe, ¿cierto? A un cable. Por eso tienen menor movilidad. Por eso se dice que el mayor inconveniente de estos equipos de accionamiento eléctrico es la reducción de movilidad. Para resolver este problema puede acudirse a un tambor enrollador de cable. Se le llama un power pack provisto de motor diésel para accionar de forma hidráulica, exclusivamente los motores de tracción y un grupo motogenerador móvil. Entonces, para evitar ese problema, puede acudirse a un tambor enrollador de cable, un power pack provisto de motor diésel para accionar de forma hidráulica exclusivamente los motores de tracción y un grupo motogenerador móvil. Las ventajas del accionamiento eléctrico se traducen en las menores exigencias de... Las ventajas del accionamiento eléctrico se traducen en las menores exigencias de... Letra A, energía, un 36% menos. Letra B, repuestos, un 10% menos. Y mano de obra de mantenimiento, un 40% menos. Y mano de obra de mantenimiento, un 40% menos. Estas son las ventajas del accionamiento eléctrico. Los motores diésel funcionan a régimen constante y bajo nivel de revoluciones, con lo que se consigue una mayor duración de estos. Eso sería una ventaja de los equipos diésel, ¿cierto? Los motores diésel funcionan a régimen constante y bajo nivel de revoluciones, con lo que se consigue una mayor duración de estos equipos. Para mayor profundización, ¿cierto?, habría que seguir estudiando un capítulo extra de motores diésel, pero no es necesario en el caso nuestro. Las unidades con menos de 125 toneladas, o sea, los equipos más pequeños, las unidades con menos de 125 toneladas van provistas de un solo accionamiento, mientras que las mayores, o sea, los equipos mayores a 125 toneladas de peso, pueden disponer de uno o dos accionamientos. Las ventajas de un solo motor son las siguientes. ¿Cuáles son las ventajas de un solo motor? O sea motor diésel o sea motor eléctrico. Menor consumo de combustible, ¿cierto? Menor consumo de combustible. Disposición más simple en la superestructura. Mayor accesibilidad y facilidad de servicio. Y menores costos de operación por disminución del número de componentes. Esas son las ventajas de los equipos mayores a 125 toneladas que tienen un solo tipo de motor. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque los equipos mayores a 125 toneladas pueden venir con los dos motores, o sea, de accionamiento eléctrico y accionamiento diésel. Entonces, los que tienen un solo motor tienen la siguiente ventaja: menor consumo, ¿cierto?, de combustible, disposición más simple en la superestructura,
mayor accesibilidad y facilidad de servicio, y menores costos de operación por disminución del número de componentes. Menores costos de operación por disminución del número de componentes. Características del sistema hidráulico. Características del sistema hidráulico de estos equipos. Los elementos más importantes de un circuito hidráulico son el depósito de aceite, ¿cierto? Las bombas, los distribuidores y los receptores, motores o cilindros. Entonces los elementos más importantes del sistema hidráulico son el depósito de aceite, las bombas hidráulicas, ¿cierto? Las que permiten elevar la presión del aceite, los distribuidores, los receptores, motores o cilindros. La potencia hidráulica se puede calcular a partir de la siguiente fórmula. La potencia hidráulica, ¿cierto?, que tienen estos equipos o que requieren estos equipos se puede calcular a partir de la siguiente fórmula. Entonces el caudal está dado en litros por segundo, se refiere al caudal de aceite, ¿cierto?, que mueve la bomba, la presión en pascales, la presión que ejerce la bomba, y todo eso partido por 450. Y eso me da la potencia hidráulica en kilowatts. La mayoría de los fabricantes utilizan en el circuito una presión de 30 megapascales. Esa es la presión hidráulica. La mayoría de los fabricantes utilizan en el circuito una presión de 30 megapascales, debido a que a una mayor presión se precisa un menor caudal de aceite. Debido a que a una mayor presión se precisa un menor caudal de aceite, consiguiéndose cilindros y motores hidráulicos más pequeños y ligeros. Consiguiéndose, ¿cierto?, con esto, cilindros y motores hidráulicos más pequeños y ligeros. El motor diésel o eléctrico acciona las bombas hidráulicas a través de un reductor para ajustarlas a un régimen de revoluciones adecuado. Entonces el motor diésel o eléctrico acciona las bombas hidráulicas a través de un reductor para ajustarlas a un régimen de revoluciones adecuado. Las bombas que se utilizan para mover el aceite son en la mayoría de las máquinas de pistones axiales. Son en la mayoría de las máquinas de pistones axiales, que proporcionan un caudal variable. Entonces las bombas son en la mayoría de las máquinas de pistones axiales que proporcionan un caudal variable. Ya, chiquillos, yo creo que hasta aquí es suficiente por hoy. Entonces estamos viendo características de la excavadora hidráulica. Antes vimos las características de la excavadora de cable. ¿Ya? Ya, muchas gracias, chiquillos. Que les vaya bien.